Viví en Mixcoac más de 20 años, toda mi niñez y el comienzo de mi juventud. Pero Mixcoac en aquella época no era un suburbio de la Ciudad de México como ahora. Era un pueblo con fisonomía propia. Había sido fundado bajo la advocación de Mixcoac, dios celeste y guerrero, en la época prehispánica. Durante la época colonial floreció, fue una zona agrícola, también fue rica en artesanías, hubo conventos, iglesias. Ya en el siglo XIX se convirtió, sobre todo al final, en la época de Porfirio Díaz, en un lugar de veraneo para las familias que vivían en la Ciudad de México. Primero Mixcoac estaba unido a la ciudad por trenes de mulitas. Después, ya en mi época, por tranvías eléctricos. Tardaban más o menos 45 minutos de donde yo vivía al Zócalo. Pero la gente, cuando tomaba el tranvía, lo hacía como si fuese a emprender un viaje y decía, voy a México, porque México, la ciudad, era un lugar claramente distinto a Mixcoac, a nuestro pueblo. En Mixcoac había casas de fines de siglo, más bien afrancesadas, vastos jardines, algunas casas espléndidas de fines del XVIII, con un convento del siglo XVI, iglesias del XVII, un palacio municipal, éramos un municipio autónomo, pero sobre todo en las afueras de la ciudad, del pueblo, había un santuario azteca, una pequeña, diminuta pirámide. Yo la visité de niño en excursiones con mis primos y primas, y también guiados por un hombre eminente que era amigo de mi familia, el arqueólogo Manuel Gamio. Le debo a él, diríamos, mi primera iniciación en el mundo mesoamericano, en el México antiguo. Íbamos al pequeño santuario azteca para jugar, almorzar, corretear por aquellos llanos áridos, pero para mí aquella construcción pequeña fue siempre como la puerta hacia lo desconocido, como la puerta hacia otra parte de México que yo no conocía, que adivinaba, que sentía que era mía, pero que también sentía lejos de mí. Ese pequeño santuario de Mixcoac fue, diríamos, el principio de mi afición por el arte prehispánico de México. Más tarde, en la preparatoria, visitaba con frecuencia con mis amigos, sobre todo con uno que fue el autor de la primera historia del arte precolombino mexicano desde el punto de vista estético, Salvador Toscano. Visitaba, digo, el Museo Nacional de México en la antigua Casa de Moneda, pero también hacíamos excursiones para visitar lugares célebres, ruinas, pirámides, santuarios en el Valle de México y en el Valle de Puebla. Después, claro, visité el Tajín, viví en Yucatán muchos meses y mis viajes por México me enseñaron más sobre nuestro pasado. Así comenzó mi fascinación por el arte prehispánico. Es
un amor que no me ha abandonado durante toda mi vida. Esta fascinación, como la palabra misma lo indica, es un sentimiento hecho de atracción, repulsión y, finalmente, hechizo. El arte de México me hechizó. A veces me parece un arte terrible, a veces me parece un arte que me abre las puertas de otra realidad. Es otra dimensión de nuestra conciencia. Por eso me he atrevido a escribir varias veces sobre el arte de México. Me han guiado los historiadores y los arqueólogos, pero mis reflexiones, como ustedes van a darse cuenta en este programa, no son las especulaciones de un especialista, sino las reacciones de un poeta. Yo he visto el arte de México como algo, como una flor, como un árbol, como una constelación. Quiero decir, como un objeto poético. El 13 de agosto de 1790, mientras ejecutaban obras municipales y removían el piso de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, los trabajadores descubrieron una estatua colosal. La desenterraron y resultó ser una escultura de la diosa Coatlicue, la de la falda de serpientes. El virrey Revillagigedo dispuso inmediatamente que fuera llevada a la Real y Pontificia Universidad de México como un monumento de la antigüedad americana. A los pocos meses, los doctores universitarios decidieron que se volviese a enterrar en el mismo sitio en que había sido encontrada. La imagen azteca no solo podía avivar entre los indios la memoria de las antiguas creencias, sino que su presencia en los claustros era una afrenta a la idea misma de la belleza. Antes de que la Coatlicue fuese enterrada otra vez, el erudito Antonio de León y Gama tuvo tiempo de hacer una descripción de la estatua y de otra piedra que había sido encontrada cerca de ella, el calendario azteca. Las notas de León y Gama no se publicaron sino hasta 1804, en Roma. El barón Alejandro de Humboldt, durante su estancia en México ese mismo año, muy probablemente las leyó y pidió que se le dejase examinar la estatua. Las autoridades accedieron, la desenterraron y una vez que el sabio alemán hubo satisfecho su curiosidad, volvieron a enterrarla. La presencia de la estatua terrible era insoportable. La Coatlicue mayor no fue desenterrada definitivamente sino años después de la independencia. La carrera de la Coatlicue, de diosa a demonio, de demonio a monstruo y de monstruo a obra maestra, ilustra los cambios de sensibilidad que hemos experimentado durante los últimos 400 años. El desenterramiento de la Coatlicue repite, en modo menor, lo que debió haber experimentado la conciencia europea ante el descubrimiento de América. Las nuevas tierras aparecieron como una dimensión desconocida de la realidad. A medida que las nuevas tierras se desplegaban ante los ojos de los europeos, revelaban que no solo era una naturaleza, sino una historia. Para los primeros misioneros españoles, las sociedades indias se presentaron como un misterio teológico. Sahagún creyó siempre que la religión de los antiguos mexicanos era una añagaza de Satanás y que había que extirparla del alma india. Más tarde, el misterio teológico se transformó en problema histórico. Cambió la perspectiva intelectual, no la dificultad.
La civilización mesoamericana comienza hacia 1200 a.C., probablemente con una cultura que llamamos olmeca, aunque quizá hubo también brotes independientes, más o menos simultáneos en otras zonas. A los olmecas se les debe, entre otras cosas, la escritura jeroglífica, el calendario, los primeros avances en la astronomía y la escultura monumental. Las cabezas olmecas no son esculturas, son gigantescos frutos de piedra caídos del cielo. También son los creadores del impar, salvo en China, tallado del jade. La obra de arte es un medio, un agente de transmisión de fuerzas y poderes sagrados, otros. La función del arte es abrirnos las puertas que dan al otro lado de la realidad. El arte mesoamericano es una lógica de las formas, las líneas y los volúmenes, que es, asimismo, una cosmología. Para el artista maya o zapoteca, el espacio es fluido y el tiempo es sólido, un bloque, un cubo. Espacio que transcurre y tiempo fijo, dos extremos del movimiento cósmico, convergencias y separaciones de ese ballet en el que los danzantes son astros y dioses. Paul Westheim señala la importancia de la greca escalonada, estilización de la serpiente, del zigzag del rayo y del viento que riza la superficie del agua y hace ondular el sembrado de maíz.
También es la representación del grano de maíz que asciende y desciende de la tierra, como el sacerdote sube y baja las escaleras de la pirámide, y como el sol trepa por el oriente y se precipita por el poniente. Signo de movimiento, la greca escalonada es la escalera de la pirámide, y la pirámide no es sino tiempo vuelto geometría, espacio. La pirámide de Tenayuca tiene 52 cabezas de serpiente, los 52 años del siglo azteca. La de Kukulcán en Chichén Itzá tiene 9 terrazas dobles, los 18 meses del año. Y las gradas de sus escaleras son 364, más una de la plataforma superior, los 365 días del calendario solar. En Teotihuacán, las 2 escaleras de la pirámide del Sol tienen cada una 182 gradas, es decir, 364, más una de la plataforma de la cúspide. Y el templo de Quetzalcóatl ostenta 364 fauces de serpientes. En el Tajín, la pirámide tiene 364 nichos más uno escondido. Nupcias del espacio y el tiempo. Representación del movimiento por una geometría pétrea. Y el hombre es uno de los signos que el movimiento universal traza, borra, traza y borra. Un poema azteca dice: el dador de vida escribe con flores. El poema insinúa que sus cantos sombrean y colorean a los que han de vivir. Somos seres de carne y hueso, pero inconsistentes como sombras pintadas y coloreadas. El poema dice más adelante: solamente en tu pintura vivimos aquí en la tierra.
Al alba, un escalofrío recorre a los objetos. Durante la noche, fundidos a la sombra, perdieron su identidad. Ahora, no sin vacilaciones, la luz los recrea. Dentro de unos instantes, la mesa volverá a llamarse mesa. Por las rendijas de la ventana del fondo entra el sol. Viene de lejos y tiene frío. Adelanta un brazo de vidrio roto en pedazos diminutos al tocar el muro. El sol no tiene cuerpo y está en todas partes. Ha entrado al fin y, como si su propia luz lo cegase, recorre a tientas la habitación. Busca algo. Palpa las paredes, se abre paso entre las manchas verdes y rojas del cuadro. Trepa la escalinata de los libros. En el tercer estante, entre dos libros, reclinada contra la pared, el color ocre atabacado, los ojos felinos, los párpados levemente hinchados por el sueño feliz, la cabecita ríe. El sol se detiene y la mira. Ella ríe y sostiene la mirada sin pestañear. Ríe con el sol. Hay una complicidad cuya naturaleza no alcanzo a desentrañar entre su risa y la luz. La cabecita del tercer estante es contemporánea de otras figuras turbadoras, deidades narigudas, con un tocado en forma de ave que desciende. Esculturas de Xipetlasolteotl, dios doble, vestido de mujer, cubierta la parte inferior del rostro con un antifaz de piel humana. Figuras de mujeres muertas en el parto, ciateteos, armadas de escudos y macanas. En el parto, estas obras, unas aterradoras y otras fascinantes, casi todas admirables, pertenecen a la cultura totonaca, si es que realmente los totonacas son los constructores del Tajín. El Tajín no es, como Teotihuacán, movimiento petrificado, tiempo detenido. Es geometría danzante, ondulación y ritmo. Los totonacas no son siempre sublimes, pero pocas veces nos marean, como los mayas, o nos aplastan, como los nahuas. Coatlicue es lo demasiado lleno y colmado de todos los atributos de la existencia, presencia en la que se concentra la totalidad del universo,
y plétora de símbolos, significaciones y signos, es también un abismo, la gran boca maternal del vacío. Despojar a los dioses mexicanos de su carácter horrible y terrible, como lo intenta a veces nuestra crítica de arte, equivale a amputarlos doblemente, como creaciones del genio religioso y como obras de arte. Toda divinidad es tremenda, todo dios es fuente de horror, y los dioses de los antiguos mexicanos poseen una carga de energía sagrada que no merece otro calificativo que el de fulminante. Por eso nos fascinan. Los dioses de México están cubiertos por una máscara. Su función es doble, esconde y revela a la divinidad. Las figurillas totonacas ríen a plena luz y con la cara descubierta. No encontramos en ellas ninguno de los atributos divinos. No son un misterio tremendo, ni una voluntad todopoderosa las anima. Tampoco poseen la ambigua fascinación del horror sobrenatural. Viven en la atmósfera divina, pero no son dioses. No se parecen a las deidades que sirven, aunque una misma mano las haya modelado. Vienen del mundo de la magia, antes de la sonrisa indiferente y la máscara aterradora, antes de la separación de dioses y hombres. La actitud y la expresión de las figurillas modelan la imagen del rito. Los dioses juegan y crean el mundo. Al repetirse ese juego, los hombres danzan y lloran, ríen y derraman sangre. El rito es un juego que reclama víctimas. No es extraño que la palabra danza entre los aztecas significase también penitencia. Regocijo que es penitencia, fiesta que es pena. La ambivalencia del rito culmina en el sacrificio. Una alegría sobrehumana ilumina el rostro de la víctima. El sol no se va, sigue en la pieza, terco. ¿Qué hora es? Una cifra más o menos adelanta o retrasa mi hora, la de mi pérdida definitiva, porque estoy perdido en el tiempo infinito, que no tuvo comienzo ni tendrá fin. El sol vive en otro tiempo, es otro tiempo, finito e inmortal. Finito, se acaba, se gasta. Inmortal, nace, renace con la risa pueril y el chorro de sangre. Sol degollado, sol desollado, sol en carne viva, sol niño y viejo, sol que está en el secreto de la verdadera risa, la cabecita sobre el tercer estante. Para reír así, después de 1000 años, hay que estar absolutamente vivo o totalmente muerto. ¿Solo las calaveras ríen perpetuamente? No. La cabecita está viva y ríe. Solo los vivos ríen así. La miro de nuevo. Sobre su tocado una línea dibuja una espiral que remata en una vírgula. Ahí el viento escribió
su verdadero nombre. Me llamo liana enroscada en los árboles, mono que cuelga sobre el abismo verdinegro. Me llamo hacha para hendir el pecho del cielo, columna de humo que abre el corazón de la noche. Me llamo caracol marino y laberinto del viento. Me llamo hacha y cruce de caminos. Me llamo nudo de serpientes, haz de siglos, reunión y dispersión de los 4 colores y de las 4 edades. Me llamo noche e ilumino como el pedernal. Me llamo día y arranco los ojos como el águila. Me llamo jaguar y me llamo mazorca. Cada máscara un nombre, cada nombre una fecha. Me llamo tiempo y agito una sonaja de barro y a 7 semillas adentro. Lo que sabemos de las religiones mesoamericanas nos permite decir que a pesar de la diversidad de los nombres de los dioses y de otras diferencias, todas ellas son variaciones de los mismos mitos cosmogónicos y de la misma teología. El fondo religioso común a todos los pueblos mesoamericanos es un mito básico. Los dioses se sacrificaron para crear al mundo. La misión de los hombres es preservar la vida universal, incluso la suya propia, alimentando a los dioses con la sustancia divina, la sangre. Este mito explica el lugar central del sacrificio en la civilización mesoamericana. En él aparece también con toda claridad la doble naturaleza del sacrificio. Los dioses, para crear el mundo, derramaron su sangre. Los hombres, para mantener al mundo, tienen que derramar su sangre, que es el alimento de los dioses. La figura del monarca dios es la manifestación visible de la dualidad del sacrificio. El rey es guerrero, sacrifica prisioneros, y es Dios, derrama su propia sangre. El sacrificio de los otros se realiza en la guerra florida, el autosacrificio en las prácticas ascéticas de los monarcas. El arte maya ha expresado en obras inolvidables, relieves, frescos, pinturas, dibujos e incisiones en jade, hueso y otros materiales, las dos formas del sacrificio. La manifestación guerrera y caballeresca aparece con fuerza en numerosos relieves y sobre todo en los frescos de Cacaxtla. Dos pinturas murales, una frente a otra, nos presentan en vivos colores y perfecto, aunque recargado dibujo,
los númenes de las dos órdenes militares, los águilas y los jaguares. En la explanada central hay un vasto fresco, en parte dañado, que tiene por tema una batalla. El conjunto hace pensar en ciertas composiciones de Uccello, tanto por el ritmo y la disposición de las figuras, como por el juego de oposiciones complementarias de colores, líneas y formas. Brillo de los ropajes de los combatientes, relampagueo de lanzas, escudos, macanas y flechas. La batalla evoca el fasto de los torneos del gótico florido. Ballet de formas y colores vívidos, danza alucinante y atroz, estandartes, ondear de plumas verdeazules, charcos de sangre, hombres destripados, rostros deshechos. El fresco glorifica la guerra florida y su fúnebre cosecha de flores, los corazones de los prisioneros. El torneo medieval era una fiesta cortesana, erótica y cruel. La batalla de Cacaxtla es la representación de un rito terrible. La otra cara del sacrificio no es menos impresionante: las prácticas ascéticas y penitenciales de los reyes y sus mujeres. El autosacrificio era privilegio del monarca y de sus consortes, pero se extendía también a la clase sacerdotal y a la nobleza. El sacrificio era, literalmente, un sacramento. Por eso no es extraño que los instrumentos para realizarlo fuesen deificados. Las incisiones y perforaciones podían hacerse en todo el cuerpo, pero sobre todo en tres zonas: los lóbulos de las orejas, la lengua de las mujeres y los penes de los hombres. La sangre se recogía en vasijas, también sagradas, que contenían trozos de papel que, durante el sacrificio, se encendían y venían de la sangre y el fuego. Uno de los relieves de Yaxchilán es un retrato estilizado del rey escudo de jaguar y su mujer, la señora Shock. El atuendo del rey es el de los penitentes. Cubre su cabeza un penacho de plumas y lleva en la espalda la cabeza encogida de una víctima sacrificada. El rey empuña una enorme antorcha, sin duda porque la ceremonia se celebró en la noche o en una cámara subterránea. La antorcha ilumina una extraña escena. La reina Shock está arrodillada, vestida con gran pompa. Tiene los ojos en blanco y tira de una larga cuerda con espinas a través de su lengua perforada. La cuerda cae en una canasta que contiene papeles empapados en sangre. En otro relieve, la misma reina Shock ve brotar de la canasta con papeles ensangrentados una fantástica serpiente de 2 cabezas que se retuerce en el aire. Entre las fauces enormes de la serpiente aparece un guerrero con los atributos de Tlaloc, armado de un escudo y una lanza con la que apunta a la reina. La visión de la serpiente fantástica aparece en relieves, estelas, pinturas de vasos y otros objetos.
entre todas estas obras hay una admirable, un caracol marino. Por medio de incisiones y dibujos, el artista ha dado al caracol la forma de una cabeza humana que representa al dios que anuncia la aparición de la serpiente divina. El objeto puede llamarse sin exageración la escultura del grito, ya que el grito, en lugar de perderse en el aire, encarna en un rostro humano. En el arte maya sorprende su realización, su literalidad y su función simbólica. La fusión entre la materia y la idea, la realidad natural y la sobrenatural, es una nota constante no solo en el arte maya, sino en el de todos los pueblos de Mesoamérica. Me parece que su arte es una clave para entender mejor su civilización. Como lo muestran la mesura y la elegancia de estas terracotas de Jaina, inspiradas en la vida diaria. La civilización mesoamericana es, como sus obras de arte, un complejo de formas animadas por una lógica extraña pero coherente, la lógica de las correspondencias y las analogías. La historia de estos pueblos, trátese de la economía, la política o la guerra, se expresa, o más bien, se materializa en ritos y símbolos. Como el caracol, su historia es un objeto material y un símbolo, un grito escultura. La civilización mesoamericana, como tantas otras, no conoció la experiencia estética pura. Quiero decir, lo mismo ante el arte popular y mágico que ante el religioso, el goce estético no se daba aislado, sino unido a otras experiencias. La belleza no era un valor aislado. En unos casos estaba unida a los valores religiosos y en otros a la utilidad. El arte no era un fin en sí mismo, sino un puente o un talismán. Al recorrer la historia y el arte de Mesoamérica, hay un hecho que salta a la vista: la unidad de la civilización prehispánica.
no solo hubo continua interrelación e influencia entre las distintas sociedades y épocas, olmecas, mayas, zapotecas, gente de Teotihuacán y el Tajín, Tula, Cholula, Mitla, Tenochtitlán, sino que eran semejantes las formas y expresiones culturales, desde los mitos cosmogónicos y los estilos artísticos hasta las instituciones políticas y económicas. Al lado de la unidad, como su natural complemento, la extraordinaria continuidad. Fue una continuidad de más de 2 milenios. Cierto, en Mesoamérica hubo cambios y alteraciones, pero no las bruscas rupturas ni las transformaciones revolucionarias de los otros continentes. La fusión entre la materia y la idea, la realidad natural y el símbolo, la visión cosmológica y la visión directa, es una nota constante no sólo del arte maya, sino del arte de todos los pueblos de Mesoamérica. Esta nota constante puede ofrecernos una clave para comprender de un modo más completo esa civilización. La civilización mesoamericana, como su arte, está animada por una lógica de formas que puede parecer extraña, pero que es admirablemente coherente. La lógica de las correspondencias y las analogías. La historia de estos pueblos, trátese de la economía, la política o la guerra, se expresa, o mejor dicho, cristaliza en ritos y ceremonias. A través de esos ritos y ceremonias podemos vislumbrar el espíritu que rige a esa civilización. La historia de Mesoamérica puede verse no sólo como una sucesión de acontecimientos o como el resultado de complejas fuerzas económicas y sociales, sino también como una inmensa y dramática ceremonia ritual. Por eso nos apasiona y nos fascina. El tema de esta ceremonia, repetida una y otra vez en todas las culturas y en todas las épocas, es el mito del origen. La creación del mundo, la destrucción del mundo. Creación, destrucción, creación, destrucción. Esta es la idea central que anima a la civilización mesoamericana. No la sucesión lineal de la historia de Occidente, sino más bien una visión mítica del acontecer humano. La historia se repite como se repiten los días y los años, las eras y los siglos, los planetas y las constelaciones. La historia de los hombres es un episodio en la historia de los astros y de las cosmologías.